sufrimos? No me ¿Cómo digas. sufrimos? La tecnología es una mierda. Bueno, aquí estamos. Venga, vamos a empezar. Sí, Que sí, si sí, no, vamos a empezar antes de que esto se estropee. por eso, vamos a empezar, que hay mucha cosa. Venga. Venga, empezamos compartiendo ¿qué película quieres comenzar? Venga. Bueno, pues quiero empezar por las que para mí son las mejores de esta semana, de este pasado día. Estamos a 30 27. del día 27. Del día 27 de junio, para mí las mejores películas son, me parece que tengo tres, bueno, dos y media, porque una me dejó un poco desencantado, pero bueno, mira, la primera es una película china, curioso porque entre este día 27 y el próximo día 4 llegan dos películas chinas muy interesantes. La que llegó el día 27 se titula La Deriva, es de un director que se llama Zhang. Mm, Recordemos que en Japón se pone antes el apellido que el nombre, con lo cual el apellido de este señor sería Jia. Y es una película muy interesante porque está hecha a lo largo de 20 años. Vamos a ver, no es que se rodado durante 20 años, sino que Xia ha utilizado fragmentos de películas suyas anteriores, pero que tampoco, si uno no es cinéfilo, no hace falta haber visto. Algunas de ellas se han estrenado, no voy a decir los nombres, mm. porque tampoco, si no eres un especialista en cine chino y en este director, tampoco vas a tener ningún punto de, De digamos, referencia. de referencia más importante. Se ha de vivir como lo que es. Es una historia, y aquí vemos la publicidad que hace referencia a otra película, que tiene a esta mujer que es auto, que es su esposa y ha sido su actriz fetiche de siempre, y después también a ese actor magnífico que es Luzubin, con el que han trabajado mucho. Entonces, lo que ha hecho ha sido coger fragmentos de las películas anteriores donde aparecía esta historia, porque es una historia de una pareja que vive muy felices, pero que un buen día él le da el patatús, por decirlo así, de que quiere irse a otra región de China para mejorar su vida, porque sabes que China es muy amplia, estamos hablando de un país de muchas distancias kilométricas entre norte, sureste y oeste, y la deja sin decir nada. Y ella, como lo ama, empecinada, lo va persiguiendo, lo va buscando, más que persiguiendo, lo va buscando. Entonces, este viaje que dura desde 2000 hasta cuando aparece la pandemia, en el fondo es un viaje que explica el desarrollo de China desde que termina el maoísmo, en los años 2000 empieza el siglo nuevo y hasta que llega la pandemia, explica, con lo cual hay momentos que prácticamente parece de reportaje, hay otros que no. Y entonces el encuentro es que cuando ya son mayores, ha pasado evidentemente ese tiempo desde que rodaron esas primeras películas, se produce el encuentro. A mí me parece una película muy interesante. A la deriva, bueno, supongo que la traducción en español, yo no sé si el título original en chino también es a la deriva, pero no queda una cosa importante, y es que al cine chino no llega mucho. Por eso decía la casualidad de que la próxima semana hablaremos también de otra película china también muy interesante. Con lo cual, para mí, es la película importante de esta Bueno, semana. también es verdad que lo que acabas de decir, que es un recorrido porque el gobierno chino está muy interesado que el Sí, 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 claro. turismo, Claro, ¿no? Y se vive el momento de las Olimpiadas, todos estos momentos que fueron importantes porque en el fondo también fue una apertura de la China tan cerrada del maoísmo al mundo mm, occidental, independientemente de los líos que hay ahora, de que ujú, si los aranceles, que si Estados Unidos, Trump, el otro, tal. Todo esto, en el fondo, yo creo que es más literatura periodística o de comunicación que no realmente. ¿Cómo te puedo decir yo? Momentos importantes. Los momentos importantes, la evolución que ves que hace China, especialmente con los grandes diques que hicieron para aprovechar el agua de los ríos, todas las pruebas, las obras públicas, y a la vez vas viendo también el cambio de la vida social, de la vida cotidiana de esas personas que pasan de haber vivido en momentos de mucha precariedad a vivir muchísimo mejor. Entonces, a mí esto es lo que me parece importante. Entonces, la otra película que quiero comentar es un documental. O sea, es un documental sobre uno de los directores más importantes que ha dado el cine español, desgraciadamente ya desaparecido, como es José Luis Borau. José Luis Borau, todos recordaremos que es un hombre que ha hecho de todo. Ha hecho de director, ha hecho de productor,
ha hecho de actor, ha escrito libros, ha estado en la Real Academia de la Lengua con el Sillón B desde, me parece, 2012 hasta que se falleció. Y lo que hace el documental que ha dirigido Germán Roda con guión del mismo es la de explicar a través de testimonios muy interesantes. Por ejemplo, aquí vemos a Manuel Gutiérrez Aragón, que habla de él, que fue alumno suyo cuando él era profesor en la escuela de cine, ¿no? Entonces hablan, pues, personajes del cine, profesionales del cine, Alicia Sánchez, que había trabajado con él, Miguel Reyán, que había trabajado con él, críticos como Carlos F. Heredero, una de sus musas como Iciar Boyaín, Fernando Méndez Leite, el presidente de la Academia, no hace falta destacar su importancia. Críticos como Luis Alegre, Miguel Lamata, Antón Castro, Agustín Sánchez Vidal, que es uno de nuestros grandes especialistas en la historia y en el cine. Y evidentemente también palabras de José Luis Borau, algunas entrevistas. Hay una entrevista muy interesante que es la que le hacen, parece ser, de forma familiar poco antes de fallecimiento, años poco antes de que falleciera, y otra que es la que le hacía uno de nuestros grandes, digamos, entrevistadores en televisión española, ¿no? Recordemos que José Luis Borao nació en Zaragoza en 1929, falleció en Madrid en 2012 a los 83 años. Y aquí vemos a Méndez Leite explicando la importancia que tenía Borau. Y entonces, claro, se habla pues de todas sus películas. Recordemos que empezó de forma muy modesta con películas, por decirlo así, casi independientes y hechas con muy poco dinero. Él era un hombre que sabía hacer cine con muy poco dinero. Empezó con Brandy en el 64, después hizo Crimen de doble filo en el 65, siempre haciendo dirección y guión, pero su momento maravilloso le llega con Furtivos en el 75, donde, ¿te acuerdas del papel de un gobernador? Además fue una casualidad porque no tenía suficiente dinero para alquilar, para contratar a otro actor, y Mm. hice el personaje. Furtivos fue una película maravillosa que, digamos, motivó mucho al cine español en aquellos momentos. Después fue productor de directores como Gutiérrez Aragón en Camada Negra, como Sonámbulos también, y en el 79 llega La Sabina con, con la Molina, con Ángela Molina, que es también otra de sus grandes películas. En el 84 se va a Estados Unidos y hace aquella película tan curiosa, Río Abajo, sobre las espaldas mojadas, los que atravesaban el famoso río que separa. Dirige también Tatamía, que para mí es una de sus más buenas películas. Vuelve a producir a Manuel Gutiérrez Aragón, esa relación entre alumno y profesor es muy curiosa, en Malaventura. E incluso hace el argumento, ayuda al argumento de Luis García Berlanga en Todos a la cárcel. Finalmente, su última película es Leo, en 2000, que fue la que hizo finalmente. A mí me parece un documental muy importante. Creo que es un documental que se debe pasar en las escuelas de cine, porque creo que los estudiantes de cine tienen un problema, y es que muchas veces ignoran, como pasa en el periodismo. Los estudiantes de periodismo se preocupan más de saber eh, hacer periodismo por Internet que de saber cuál es la historia del periodismo en España y saber qué tipos de periódicos habían en la República, qué tipos de periódicos habían en el franquismo, qué tipos de periódicos habían en tal. Creo que es importante. Y los alumnos de cine creo que también deben conocer la historia del cine español, no solamente conocer cuatro nombres, saber quién es San Pedro Almodóvar, porque es el que más se habla, o quién es Santiago Segura, sino saber quiénes son sus antecesores, que es lo que creo que falta en las escuelas de cine español. Creo que se les educa mucho para hacer una película inmediatamente y después no se les educa para entender que el cine es algo muy importante. Por lo tanto, ya te digo, a mí creo que hay que enseñar bien el cine. O sea, el cine es todo. Para mí es de todo. Bueno, y la segunda es Helados. Es un documental brutal, porque es un documental chile, argentino-uruguayo, porque se habla mucho de Uruguay, porque Uruguay, digamos que en Uruguay es cuando aparece los primeros cadáveres de lo que fue la represión militar en Argentina. Es un documental que dura 1 hora 30, que ha dirigido Nicolás Gil Lavedra con guión de Gustavo Gesber, idea de Zoe Handbusch, y que es, bueno, aparecen personajes fundamentales que fueron las madres de la Plaza de Mayo, supervivientes que estuvieron encerrados en esos lugares criminales de los militares, sean de la Marina, fueran del aire o fueran de la tierra,
A mí lo que pasa es que el documental, que está muy bien llevado, hay momentos, es un poco un docudrama, porque hay momentos que determinadas situaciones, por ejemplo, cuando se detienen a las cabecillas, en aquel momento de las madres de Mayo, se las detiene a la salida de una iglesia, eso está, digamos, está ficcionado, pero no me parece mal. Por lo tanto, estamos ante un docudrama, porque se ficcionan algunas de las visiones que hay, pero a mí el final me parece flojo, el final me parece flojo. Y lo que creo es que cualquier persona, para mí, y que no se me moleste nadie, yo entiendo que haya gente que tenga sus ideologías, y yo las respeto y también desearía que respetaran las mías. Pero viendo traslados, lo siento. Yo creo que cualquier persona que se sienta humana tiene que creer que la pena de muerte es obligada en determinadas circunstancias. Yo me parece una inmoralidad que esos militares que mataban a sangre, primero torturaban y torturaban de forma atroz y después mataban de forma atroz, puedan estar viviendo cómodamente en una cárcel y saliendo al cabo de X años, porque todos sabemos que excepto en Estados Unidos, me parece que en ningún otro país la perpetua se lleva a cabo. No sé si en Francia. Si me equivoco, pido disculpas a los juristas y a los expertos del tema, pero yo creo que incluso aunque tú condenes a una persona a no salir nunca más de una prisión, con todas las ventajas que tienen ahora las prisiones, sean de un color o sean de otro, porque como el buenismo de la estupidez humana se ha incorporado a nuestro día a día, y lo digo con todas las palabras, el buenismo de la estupidez humana, no se puede ser bueno con quien ha violado, ha torturado y ha cortado miembros de un hijo tuyo, de un sobrino tuyo, de un marido tuyo, de una mujer tuya. No puede ser. O de una persona que tú no conoces y lo ha hecho. No puede ser. Es decir, no podemos aceptar que la violencia puede más que nosotros. Yo lo siento mucho, pero soy de los de a hierro mata, a hierro muere. Lo siento mucho, soy antiguo, sí, soy muy antiguo, seguramente incunable, afortunadamente no soy repetible, con lo cual no va a salir ningún otro señor como yo. Tranquilos los que me odien y los que consideren que yo me equivoco, pero yo considero que viendo este documental, sobre todo esa primera parte donde hablan los supervivientes, donde hay el testimonio de los que se quedaron sin esos seres queridos, que no han podido recuperar ni los cadáveres, porque claro, aquí en España estamos hablando mucho de las fosas comunes de la guerra civil, tanto por parte del franquismo, de las fuerzas más llamadas, digamos, liberadoras, como de las republicanas, y en cambio lo de Argentina es que prácticamente ha quedado en el olvido. Piensa que llega, me parece, hasta el año 2014 o 2015 todavía hablando del tema, ¿no? Porque incluso se recuperó un avión de los que utilizaban para lanzar a los prisioneros desde más de 100 metros. Y esto lo explica muy bien cuando hay una historia de un patólogo que, pese a que le dicen que no haga la investigación, que no haga la autopsia, la hace y explica que las fracturas que tienen esas personas que han caído al mar no son caídas de un barco, de un naufragio o que se han ahogado, porque además aparecen pues mutiladas, atadas, es que son personas que se han tirado desde más de 100 metros de altura. Claro, una persona que se tira más de 100 metros de altura, cuerpo muerto, porque además se explica que los adormecían con drogas. Claro, cuando cae el mar, aunque sea agua, es como tiene una dureza el choque entre el cuerpo, entre esos miembros y ese de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece un documental extraordinario. Yo creo que son de esos documentales que hay que ver. ¿Ves? Este documental yo también lo pasaría en las escuelas y en las universidades para explicar la historia actual, para explicar cómo la ONU es una mierda, y lo digo con todas las palabras, como los políticos de todas las facciones ideológicas y de creencias son todos unos frescos y todos lo único que quieren es medrar para ellos mismos. Y no voy a hablar para nada del momento que vive España, no. Hablo de todo el mundo y de todos los siglos. Es como los chamanes que también venden que ellos son los que saben de la vida, de la enfermedad. A ver, toda persona que vaya creyendo que él es más listo que el otro, para mí es un imbécil. Con lo cual, seguramente me está viendo algún imbécil, porque pensará que es mucho más listo que yo. Si piensa esto, es porque yo no pienso que yo soy más listo que él. Yo no pienso que yo soy más listo, ni más inteligente, ni que hablo mejor, ni que hablo peor, ni que tengo mis gustos que son personales, como cualquier persona puede tener sus guisos. Con lo cual,
dejamos aquí este tema, que para mí son las mejores. Dejaremos para el final la que es la obra maestra, ¿no? Ya sabes cuál es, una reposición que para mí es un estreno, porque hay que pensar que las nuevas generaciones, muchas películas que para una Sí. persona como yo, que tengo la mochila de películas excesivamente llena, no es una película nueva, pero sí volverla a ver en buenas condiciones, como es la tecnología positiva para recuperar ese celuloide en mal estado a través de toda esta tecnología maravillosa que nos da el cine, pues en ese caso sí es positiva. Voy a otra película que es Adiós Buenos Aires. Adiós, no, Adiós Buenos Aires, a seca. Es curioso porque se estrenan dos películas que tienen que ver con Argentina. Hemos hablado de Traslados y ahora vamos a hablar de esta película que es muy diferente. Es una película que ha dirigido un director de origen argentino, pero que vive en Alemania desde hace ya muchos años, con lo cual digamos que tiene el argentino dentro, pero también quiere decirse que ve Argentina un poco desde la distancia, ¿no? Y eso también se nota. Él es un director que siempre ha hecho documentales, este es su primer largometraje, que siempre ha hecho documentales sobre el tango. Con lo cual, la película Adiós Buenos Aires, en el fondo, es un homenaje con una historia, digamos, de un personaje que para mí también es un imbécil, y ya voy a explicar por qué, eh, pero como homenaje al tango. ¿Por qué? Porque es la historia de un hombre que toca bueno, la acordeón argentina, que ahora tiene un nombre que no me saldrá, te pueden insultarme por eso, no pasa nada, que de repente le da que quiere irse del país. Él forma parte de un grupito de cuatro músicos que tocan en un pequeño bar donde, bueno, va la gente, bailan su tango, está divorciado, vive con la abuela, con su madre y con la hija, y de ese grupo, pues cada uno tiene sus problemas y hay uno que, digamos, sería el que tiene conciencia social y conciencia política, ¿no? Y evidentemente, con este personaje hay un drama. Y coge justo el momento en que él se vende la tienda de zapatos heredada de su padre y que no funciona bien para poder conseguir dinero e irse a Alemania, porque él está, yo no sé si aquí hay buena parte de la vida del director, se llama Germán Kral y que tiene también guión de Germán Kral y de Stefan Butcher y Fernando Castells. Recordemos que Fernando Castells es uno de los guionistas mejores de Argentina y es un homenaje al tango. Pero además, este personaje, en vez de darse cuenta, así, porque coge el dinero, vende y lo mete en el banco. Y entonces, justo al día siguiente, al cabo de unos días, ocurre lo del corralito. Acordémonos, aquella posición del gobierno que dijo que no se podía sacar más de X pesos a la semana o al mes. No me acuerdo ahora esto, no tiene mayor importancia, cada espectador lo verá y lo interpretará como quiera y se queda sin dinero y que no puede irse. Y aparece en esto un pequeño accidente con una conductora de un taxi, con lo cual también se inicia una historia, digamos, sentimental con este personaje. A mí es una película que me ha interesado, pero es que el personaje me parece imbécil. Me parece imbécil porque un padre no deja a su hija en un país inestable como él sabe que en aquel momento está la Argentina y se va solo a Alemania. No, no, yo no me lo creo. O sea, para mí, bueno, deja solo a su hija, deja solo a su madre, que es una señora ya mayor, deja al grupo de músicos. Claro, después, como ocurre en el cine que dramatiza el drama, que para mí es lo peor que se puede hacer, todo termina bien, con lo cual todavía me parece peor el final, ¿no? Con lo cual, cero sobre cero. Explica la historia de una pareja a punto de divorciarse. Ese hombre ha encontrado, digamos, otro amor, otro cariño. Ella es una mujer también muy temperamental, tienen hijos y un buen día ella recibe una noticia que trastoca sus planes de divorcio. No voy a decir cualquier noticia, pero que transcurra. Y entonces a partir de ahí se crea una nueva situación en esa relación, digamos, del matrimonio, porque es un matrimonio casado que está, ya digo, preparando el divorcio legal, y todo cambia. Y a partir de aquí, bueno, una película que yo tampoco me la creo. Entonces, a ver, se me puede decir, óigame, caballero, ¿usted solamente le gusta lo que cree? Hombre, pues sí, claro. Yo en lo que no creo me es difícil empatizar con algo que no creo, ¿no? Yo supongo que todos los que me escuchan empatizan con lo que creen.
no solamente con lo que les gusta, con lo que aman, con lo que lo pasan bien, empatizan con lo que creen. Si tú no crees en que el viaje en un crucero es una maravilla, no vas a hacer un crucero. Te lo digo yo porque yo pienso, te metes en un crucero y tienes que estar X días hasta que no vuelves a ver tierra, aguantando a lo mejor a vecinos antipáticos, a un servicio inestable, a un tiempo horroroso porque hay tempestad. Es decir, cada uno tiene eso, unos gustos y estos gustos nos gusta que nos respeten. A mí me dejó muy decepcionado. La otra que también me parece una película menor es Ramón y Ramón. Es una película, si no recuerdo mal, también me parece que es latinoamericana. Ahora no me acuerdo exactamente su nacionalidad, pero es una película que también me deja bastante, bastante frío, porque es una historia sobre el tema de, digamos, de la Agenda 2030 y el tema de, digamos, las propuestas gay. Porque, claro, es la historia de un muchacho que se le ha muerto el padre, que se llamaba Ramón como él, un padre que deja como una especie de halo misterioso alrededor, Ujú. que de repente conoce a un muchacho español. Vemos aquí al actor Álvaro Cervantes, que es el que hace el papel de ese estudiante, bueno, este joven español que ha llegado a Buenos Aires. El actor protagonista es Emmanuel Soriano. Y la película es peruana, perdón, ha llegado a Quito, a Perú. La película es peruana. Yo entiendo que en Perú sí que puede ser una película de ruptura, una película de reclamar los derechos que tienen todas las personas a ser como quieran. Eso es algo indiscutible. Otra cosa es que nos quieren hacer comulgar, como en su momento hizo el nacionalcatolicismo, a todos con una misma idea. Ahí es donde yo me quejo. Me quejaba en tiempos del nacionalcatolicismo, del franquismo, me quejo en los tiempos del superliberalismo, del sexo y del género. Yo creo que el sexo es un aspecto muy personal, individual y muy íntimo. Por lo tanto, el pudor forma parte de nuestra personalidad, de cada persona, que yo no tengo por qué ir exhibiendo si soy blanco, negro, amarillo, si me lavo, si no me lavo, si hago 3 veces de mis necesidades de un tipo, mis necesidades de otro tipo. Yo en esto soy muy bestia. Lo siento, a los que no les guste mi forma de expresarme les pido disculpas, pero yo en esto soy muy bestia. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que a mí esta película no me motivó, porque esta misma historia la hace entre un chico y una chica y tiene el mismo valor. Y es que el duelo se ha de saber llevar con dignidad, que es lo que le falta a este muchacho, porque claro, vuelve al sitio donde estaba el padre, toda esta historia que ya hemos visto miles de veces, pero con el marchante de la Agenda 2030, es decir, de vamos a vender lo que en este momento parece ser que es lo que se compra más. Entonces, claro, a mí el producto cinematográfico, perdón, si no es un producto con el que me siento a gusto, es decir, me interesa, es decir, se me acerca, no lo puedo, es decir, no lo puedo porque no me lo creo. Es decir, cuando yo no creo algo, lo vuelvo a repetir, no me acerco a ese algo. Es como decir, yo no creo, es como si yo no creyera en ti, amor. Vamos a personalizar. Si yo no creyera en ti como persona y después también como profesional de lo que estás haciendo y de lo que yo intento hacer o que yo hago mejor o peor desde hace muchísimos años, yo no me hubiera acercado a ti. Y tú lo mismo. Si tú no me vieras a mí diciendo, es que, bueno, yo veo a Miguel Fernando, y yo me acerco a él. ¿Por qué? Porque te caigo bien. Es decir, porque en cierta medida estamos conectados, ¿no? Si tú Sí. no te conectas con algo, no puedes aceptar ese algo. Otra cosa es que lo respetes. Hablamos de una cosa es respetar y otra cosa es aceptar. Y es que la gente utiliza muy mal el lenguaje, ¿no? Entonces, yo acepto que cada uno sea como quiera, pero que no me obliguen a ser como ellos quieren que sean, ni a tener que vivir como ellos quieren que vea, aceptando todo. Aceptando sí, Sí, pero no como unas creyendo. orejeras, ¿no? Claro, con orejeras, que es como desgraciadamente hemos ido siempre en la historia del ser humano, no ahora, ¿eh? Y Mm. finalmente la última película, que es la obra maestra. Es la obra maestra que se puede poner a la altura de la Gioconda, de la Capella Sistina, de lo que te quieras. Se puede poner a la altura de lo mejor que hay en el mundo, que es el cine. El cine es el arte de las artes. Y la película que quiero comentar es una obra maestra de otro maestro del cine, como es el señor Charles Chaplin. La Quimera del Oro. La Quimera del Oro es una película de la época muda, una película que después tuvo en el 42 una nueva versión del propio Chaplin, que la hizo con sonido. Él hizo parte de la música y puso la voz en off, y es
Bueno, la película, vuelvo a insistir, para mí es una obra maestra del ser humano, con lo cual está a la altura de un Picasso, de un Van Gogh, de un Mahler, de un Beethoven, de un Asimov, del género teatro que se quiera. Es una película que además, curiosamente, habla de un hecho muy curioso, y es que La Quimera del Oro se inspira, aunque pasa en 1925, no sé si fue un poco antes o en aquella época, de una especie de fiebre que se produjo en el norte de Estados Unidos, frontera con Canadá, en una zona muy concreta, que es a donde llega nuestro querido personaje de Charlotte. Y Charlotte, estamos viendo el gag que yo quería poner, ese gag de cómo coge, está esperando a la muchacha de que se enamora cuando entra en un pueblo minero y ve a una muchacha en un lugar de fiesta, ¿no? Se enamora de ella, la invita a cenar y mientras espera que cene se aburre, tiene dos panecillos y dos tenedores y hemos visto cómo cogía los dos tenedores y hacía bailar los dos panecillos como si fueran dos panecillos con los tenedores. Pero es que antes, estamos viendo, se encierra en esta cabaña con un asesino que ha huido de la cárcel, una cabaña que como vemos al final cae, y en esa cabaña hay también dos gags muy interesantes. Un gag en el que él, con tanta hambre que tienen, porque no tienen comida, se saca una bota y se empieza a comer la bota, comiéndola con todo el cariño, ¿no? Incluso saca los cordones y se los come como si fueran espagueti. Y otra en la que ese asesino, al que vemos que cae y por lo tanto desaparece de la historia, tiene tanta hambre que tiene alucinaciones y lo confunde cree que es un pollo y lo va persiguiendo por esa cabaña con un cuchillo. Es una película grandiosa, con al principio música que no era de Chaplin, en el año 40 se vuelve a... Mira, aquí tenemos la secuencia esta. Yo creo que es afortunado el persona joven que la vaya a ver porque va a descubrir que el cine es arte. Y arte con mayúsculas, que no tiene nada que envidiar ni al teatro, ni a la literatura, ni a la pintura, ni a la música. Es arte. Y para mí, la Quimera del Oro tiene para mí la misma categoría que la Gioconda, que la Capilla Sistina o que cualquier monumento desde las pirámides a las grandes construcciones de Perú o de donde sea, o los grandes rascacielos de Manhattan, que también son obras maestras de la arquitectura. Para mí es esto y por lo tanto la quiero recomendar porque además tiene la ocasión de verla en pantalla grande, restaurada, todas las generaciones jóvenes que no la han visto y obligada visión a los alumnos de escuelas de cine, porque si no han visto La Quimera del Oro, no la entienden, no saben lo que era el cine mudo, lo que era la gestión, no saben lo que son los intertítulos, pues oye, que se dediquen a otra cosa, pero no a ser directores de cine, porque van a estropear más la profesión. Muy Dicho bien, esto, muy bien, muy bien. muchísimas gracias por tu paciencia. Espero que quien nos escuche también tenga paciencia, me trate como lo que ya soy, una persona ya de edad, antiguo, Hombre, tienes mérito y tanto. e incunable, con lo cual no soy repetido. No hay robótica detrás de mí, con lo cual el IA conmigo ya no puede hacer nada, lo tiene perdido. Ya cada vez el IA está más lejos de mí y yo más cerca de una señora que se llama muerte. Con lo cual soy muy Hombre, feliz de poder hacer... No, no, hablar de la muerte es tan sano como hablar de la vida, porque la muerte forma parte de la vida y la vida forma parte de la muerte. Y tenemos que hablarla con naturalidad. sí, Es mucho más triste el asesinato, la tortura, el duelo, el dolor y las enfermedades que la muerte. Muerte y vida son dos aspectos fundamentales de la existencia humana, de la existencia de los seres vivos, porque las plantas también se mueren y los animales también se mueren, pero también viven y viven. O sea que seamos felices. Lo importante es la alegría de vivir. y Alegría de tanto. vivir, Mordibó. Y gracias por asistir una vez más a esta especie de locura lingüística que tengo yo. Espero que se diviertan, por lo menos que se rían, que es Y tanto, importante y reír. tanto. Es lo más Muchísimas importante. gracias Tenemos un porque hoy gustito, nos ha salido totalmente redondo todo el programa. concretamente bien, o sea, hay que decir que algo existe. Algo Creamos extra. que algo existe. Venga, Venga, pues muchas gracias. próxima. Hasta el próximo Venga, lunes. Será el hasta lunes, no el sí, martes el como hoy. próximo lunes, el 7. El 7. Hasta el 7. Venga, Venga, que vaya bien. gracias. Felices días y poco calor. Sí, eso.